Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día miércoles 26 de diciembre de 2018 y en este video vamos a tratar de un tema verdaderamente preocupante porque el 15 de marzo de 2014, 15 de marzo de 2014, hace casi 5 años, entró en vigor una reforma al artículo 139 del Código Penal Federal que reglamenta el delito de terrorismo para consignar que prácticamente todas las manifestaciones públicas en contra del gobierno tipifican el delito de terrorismo, motivo por el cual a los que participan en las manifestaciones públicas en contra del gobierno se les pueden aplicar las penas de prisión de 15 años hasta 40 años y de 400 a 1200 días multa, independientemente de las penas que correspondan a otros delitos que resulten. Y además en ciertos casos se establece que las manifestaciones públicas públicas en contra del gobierno, en ciertos casos serán consideradas como calificadas como agravadas cuando ocurran ciertos supuestos, ¿verdad? Motivo por el cual a los manifestantes se les aumentarán las penas que antes dijimos en una mitad. De tal suerte que en los 3 casos que se mencionan, a los manifestantes les pueden aplicar pena de prisión de 22 años y medio hasta 60 años de prisión. Todo por participar en una manifestación pública en contra del gobierno. Esto lo aprobó el presidente Peña y entró en vigor el 15 de marzo de 2014, ¿verdad? Nunca lo aplicó porque para el capital mundial era importante consignar esta norma desde 2014 para que en el sexenio 2018-2024 Andrés Manuel López Obrador sí la aplique en contra de los mexicanos que se manifiesten en oposición a las medidas injustas y traidoras que llevará a cabo en contra del soberano pueblo mexicano. Bien, yo te invito, compatriota, a que bajes de internet el artículo 139 del Código Penal Federal y que leas el artículo 139, fracción 1, y el siguiente párrafo donde dice que las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad en 3 casos que precisa con toda precisión para que tú puedas constatar directamente con tus propios ojos la veracidad del contenido de este video. Incluso a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, para que puedan desvirtuar lo que yo estoy diciendo con argumentos sólidos, con seriedad, no con ofensas, no, con argumentos sólidos, para que puedan demostrar que estoy equivocado. Vean el artículo 139, fracción primera del Código Penal, y luego el párrafo que dice las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán. Léanlo con calma, con detalle, y después de que lo lean con detalle, refútenme en sus comentarios y digan que soy un mentiroso, pero con razones y con fundamentos, y no se limiten nada más a decir, por ejemplo, ya cállese, ¿verdad? Sin ningún argumento, como lo dice, por ejemplo, la seguidora de AMLO, ¿verdad? Vamos a ver aquí, una seguidora que acaba de subir un comentario, o un seguidor, vamos a ver aquí, dice, ya cállese. Ya cállate.
María Rubio, ya calla, ese fue todo su comentario en relación al video que subí hace algunas horas, titulado parte segunda, muertes de Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. ¿Quién sigue? Es en ese video de aproximadamente 26 minutos, ¿verdad? Yo formulé infinidad de señalamientos y esta señora, María Rubio, ¿verdad? En lugar de demostrar que la abundante de señalamientos que hice en este video son falsos, simplemente dice, ya cállate. Para decir eso no se requiere tener ningún conocimiento, no se requiere ni siquiera haber visto el video completo. Pero esos son los seguidores de AMLO amorosos, que no tienen odio en su corazón, que aman al prójimo, que son respetuosos de la disidencia. Esa es la clase de seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Aquí puedo comentar puedo ver otro comentario que nos han publicado de Sol Eli. Sol Eli también comenta, y luego qué pasó cuando despertó de su sueño húmedo. Buen script para película priista. Eso lo comentó Sol Eli en relación al video que publiqué hace algunas horas, titulado, a ver si aparece, titulado parte 2, muertes de Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. ¿Quién sigue? Un video de aproximadamente 26 minutos en donde yo formulo decenas de señalamientos, y Sol Eli, ¿verdad?, seguidora de AMLO, en lugar de referirse a algún señalamiento que dije, en lugar de demostrar que algunos de esos señalamientos son falsos, ¿verdad?, pues simplemente se limita a comentar burlonamente, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó cuando despertó de su sueño húmedo? No, de veras que Sol Eli es amorosa. Sol Eli ya tiene otra mentalidad, ¿verdad? Sol Eli es una buena persona, respeta la disidencia, ¿verdad? No, es un ejemplo de la cuarta transformación, ¿verdad? Yo estaría orgulloso de tener estos seguidores. Aquí también otro señor que se llama Juan C. Jiménez G. comentó: el que se enoja pierde. Un consejo: vaya a hacerse un chequeo completo de salud, ¿verdad? Y esto lo comentó Juan Jiménez en el video que subí hace algunos minutos, titulado... qué lento está titulado... al primer video que subí este día, que se llama Muertes de Erika y de Rafael Moreno Valle, accidente o asesinato. Y él dice, este señor Juan Jiménez, seguidor de AMLO, dice: el que se enoja pierde. Un consejo: vaya a hacerse un chequeo completo de salud. Prueba plena de que ni siquiera ven los videos completos, porque en ese video yo exhibí un chequeo médico que me hice el 14 de diciembre de este año, totalmente completo, en el que consta que mi estado de salud es totalmente sano, que no tengo ninguna enfermedad, que mi salud es completa, total, ¿verdad? Y yo mostré en este video el estudio de antidoping, en donde demostré que en este certificado médico que me tomé el 14 de diciembre, que aquí vuelvo a mostrar, ¿verdad?, claramente se dice
que salgo negativo en anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, opiáceos y tetracannabinoides, ¿verdad? Sale esto, y esto está tomado el 14 de diciembre de 2018, y es un examen médico totalmente completo, en donde se muestra que mi estado de salud es totalmente sano, ¿verdad? No padezco ninguna enfermedad. Entonces, eso de que el que se enoja pierde y de que me tome yo exámenes médicos, eso demuestra que este seguidor de AMLO, de nombre Juan Jiménez, ¿verdad? Pues no vio el video completo. No sean flojos, seguidores de AMLO. Vean el video completo. Háganlo por ustedes mismos y por sus familias. Porque el día de mañana, los que van a sufrir en carne propia los daños que provocarán las medidas injustas y traidoras de Andrés Manuel López Obrador, serás tú, Juan Jiménez, y tu familia, que vivirán en la pobreza y en la pobreza extrema, que no encontrarás empleo porque ya no hay, porque AMLO acabó con las empresas, y que tampoco recibirás programas sociales porque estos se cancelaron, porque gracias a que ya no hay empresas, los ingresos tributarios del gobierno de AMLO serán raquíticos y ya no alcanzarán para dar problemas sociales. No sean flojos, vean los videos completos. Yo espero recibir comentarios en donde los seguidores de AMLO me demuestren que estoy equivocado. Pero a mí realmente me produce mucha tristeza ver la calidad moral e intelectual de los seguidores de AMLO, ¿verdad? Esta es la cuarta transformación. Esta es la mentalidad, la nueva mentalidad de los nuevos mexicanos. Dios mío, Dios mío. Bien. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho, abogado fiscalista con una trayectoria profesional de 34 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional, fundada el 1 de julio de 1985, con una trayectoria de más de 33 años, durante los cuales hemos defendido, protegido y conservado con eficacia el patrimonio y la libertad de los mexicanos contribuyentes, logrando así la permanencia de sus empresas, la conservación de las fuentes de trabajo, que los trabajadores de nuestros clientes sigan teniendo el empleo, el sueldo, y que las familias de los trabajadores de nuestros clientes sigan teniendo el sustento. Y además, durante los últimos 5 sexenios de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña, hemos sido críticos en su sexenio de cada uno de esos presidentes, ¿verdad? Soy estudioso de los temas sociales, políticos, económicos, de pobreza, de corrupción de nuestro país, y todo esto lo digo porque no falta el seguidor de AMLO que en cada video me están diciendo: ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué has hecho? ¿Verdad? ¿Yo qué culpa tengo que nunca se hayan ocupado de los problemas nacionales y que este año por primera vez estén hablando? Ni hablan, porque ya vimos, ya cállate, ¿verdad? Y después de tu sueño húmedo, ¿qué pasó, verdad? Esos son los comentarios. Entonces, por eso tengo que estar repitiendo en cada video parte de mi trayectoria. Bien, vamos a hablar, lo que vamos a hacer el día de hoy es compartir lo que nosotros escribimos en el año 2016, porque esto lo hice cuando era presidente Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Durante el sexenio de Peña Nieto yo ataqué sus medidas. Este libro, la primera edición se publicó en noviembre de 2016, cuando era presidente de la República Enrique Peña Nieto. Para esa fecha yo ya había denunciado penalmente por lavado de dinero a Luis Videgaray Caso y a su esposa, lo que no hizo ninguno de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera Andrés Manuel López Obrador,
que nunca se refirió a esta denuncia a pesar de que se le hizo llegar copia de la misma. Este libro se llama La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, un retrato hablado de los actores de nuestra realidad fiscal, contribuyentes, contadores, abogados, legisladores, autoridades fiscales y tribunales, y de su director, el gran capital mundial. Aquí dice: todas las personas que tienen bienes y dinero permanentemente deben contar con un auténtico abogado fiscalista, obviamente para que les permita conservar su patrimonio y libertad. Y todavía más dice abajo: incluye el plan del gran capital mundial para apoderarse de nuestros bienes y la estrategia para salvarnos a pesar de nuestro gobierno, ¿verdad? Entonces vemos cómo este libro lo hice durante el sexenio de Peña Nieto, obviamente criticando las políticas de Peña Nieto. Yo no soy prianista. Yo critiqué a Fox y a Calderón, no soy panista. Yo critiqué a Salinas, Cedillo y Peña, no soy priista. Y yo critico a Andrés Manuel López Obrador porque está haciendo todo un trabajo en contra del soberano pueblo mexicano. Bien, dentro de este libro, en el capítulo 16, hablamos de el abogado fiscalista y el delito de terrorismo. Esto lo escribimos en 2016, noviembre del 2016, el abogado fiscalista y el delito de terrorismo. Está escrito. Este es un testimonio, esto es un documento, esto no lo inventé hoy, ¿verdad? Yo lo estudié y nadie más lo ha dicho en todo el país, nadie más. Tú búscame una fuente donde lo que vamos a leer a continuación lo haya dicho otro autor, otra persona, nadie lo ha dicho. Así es que a pesar de que esto tiene ya 2 años de escribir, hoy pues puede ser una primicia que todos debemos conocer, porque todo esto lo vamos a sufrir en carne propia todos los mexicanos. Bien, leo el artículo, leo lo que dice este capítulo del libro. El 15 de marzo de 2014 entró en vigor el reformado artículo 139 del Código Penal Federal, que reglamenta el delito de terrorismo, que en su primer párrafo, fracción 1, y segundo párrafo, fracciones 1, 2 y 3, dispone lo siguiente. Yo invito a los mexicanos a que bajen de internet el artículo 139 del Código Penal Federal vigente y que lean tanto el primer párrafo, fracción 1, como el segundo párrafo, fracciones 1, 2 y 3, para que verifiquen con sus propios ojos que lo que estamos diciendo es totalmente apegado a la verdad, que no estoy diciendo mentiras. Bien, artículo 139. Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, primero, a quien por cualquier otro medio violento intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para presionar a la autoridad u obligar a la autoridad para que tome una determinación. Entonces, pues, si nosotros realizamos una manifestación para presionar al gobierno de AMLO, o si nosotros realizamos una manifestación pública para obligar al gobierno de AMLO para que tome una determinación, y en esa manifestación por cualquier medio violento intencionalmente se realizan actos en contra de bienes o servicios, ya sea
públicos o privados. Bienes públicos o privados. Por ejemplo, la manifestación va caminando por las calles y de pronto rompen cristales de los aparadores de los negocios que están a los lados. Bueno, ahí se está violentamente, ¿verdad? Se están realizando actos en contra de bienes privados, porque se está rompiendo un aparador de un negocio, ¿verdad? O se quema un auto que estaba en la vía pública particular. Ese acto de violencia, ¿verdad? Como se realiza dentro de una manifestación en la que se está presionando a la autoridad o se trata de obligar a la autoridad para que ésta tome una determinación, ya por ese solo hecho, la manifestación pública tipifica el delito de terrorismo. Y no únicamente se puede acusar de terrorista al que rompió el cristal o a los que quemaron el coche, sino a todos los manifestantes, a todos los manifestantes. También si por cualquier medio violento, ¿verdad?, se realizan actos en contra de bienes públicos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se hizo hace muchos años, ¿no?, de que algunos sujetos, seguramente promovidos por el propio gobierno, parece ser que dañaron la puerta de Palacio Nacional. Ahí, como están lastimando un bien público, ya toda la manifestación podría ser catalogada como delito de terrorismo y todos los manifestantes, todos, no únicamente los que lastimaron la puerta, pueden ser acusados penalmente de terroristas, ¿verdad? O si los manifestantes se encuentran con una patrulla y la queman, bueno, eso hace que toda la manifestación sea el delito de terrorismo y que todos los manifestantes puedan ser acusados del delito de terrorismo, ¿verdad? También si se afectan servicios, por ejemplo, resulta que nos ponemos afuera de las oficinas de cierta dependencia, impidiendo que entren y salgan, motivo por el cual la dependencia no puede dar su servicio público. Bueno, pues por ese motivo de estar con violencia, realizando actos en contra de servicios públicos, ¿verdad? Bueno, pues ya todos podemos ser calificados como terroristas, ¿verdad? O bien dice, por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella. Si los que van en la manifestación de pronto agreden a otras personas, ¿verdad?, o agreden a los policías, ¿verdad?, ya esa agresión, ¿verdad?, ya es suficiente para que toda la manifestación se considere como delito de terrorismo y todos los manifestantes, no únicamente los que hicieron violencia, todos puedan ser acusados de terroristas, ¿verdad? Todo por estar en una manifestación en la que presionemos a la autoridad o tratemos de obligar a la autoridad para que ésta tome una determinación. Que ella no haga decomisos, que ella no haga embargos, que los bienes decomisados se vendan al precio justo, que los bienes embargados se vendan al precio justo, que no se le regalen a centavos a la élite del gran capital mundial que vive en México. Cualquier manifestación puede ser considerada como delito de terrorismo, con que haya actos de violencia. Esto lo sabe el gobierno y obviamente cuando haya una manifestación pacífica de mexicanos, ¿verdad?, de mexicanos, el gobierno va a infiltrar guardias nacionales vestidos de civiles, que esos guardias nacionales son los que van a romper el cristal, son los que van a incitar para que se queme una patrulla, son los guardias nacionales los que van a incitar que se rompa la puerta de Palacio Nacional, etcétera, para que ahora sí todo el gobierno tenga la fuerza de decir eso es delito de terrorismo y vámonos contra los manifestantes. Obviamente el gobierno no va a meter a la cárcel a todos los manifestantes acusándolos de terrorismo,
pero a los que sí va a meter a la cárcel van a ser a los líderes del movimiento, ¿verdad? El gobierno ya tendrá perfectamente identificados a los líderes, ¿verdad? Tendrá fotos, videos de ellos y los va a detener acusándolos del delito de terrorismo. Y el segundo párrafo de la fracción del artículo 139 establece que las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad cuando además, fracción 1, fíjense bien, el delito se ha cometido en contra de un bien inmueble de acceso público. Por ejemplo, si lastimamos la puerta de Palacio Nacional, como el delito se cometió en contra del Palacio Nacional, que es un inmueble de acceso público, la pena se aumentaría en una mitad, por lo que a los manifestantes acusados de terroristas se les aplicaría la pena de prisión de 22 años y medio hasta 60 años de prisión. O sea que ya no saldrían libres prácticamente, porque la pena mínima sería 22 años y medio de prisión. Segundo caso en el cual la sanción se aumentará en una mitad cuando además se genere un daño o un perjuicio a la economía nacional, ¿verdad? Si nosotros hacemos lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2006 de hacer un plantón en Reforma y acabar con los negocios de todos los mexicanos que tenían sus restaurantes, hoteles en Paseo de la Reforma, donde Andrés Manuel López Obrador hizo su plantón que duró varios meses y que afectó a la economía nacional, ¿verdad? Señores, nos van a acusar de terroristas y la pena que se nos va a aplicar sería de 22 años y medio hasta 60 años de prisión. Por lo tanto, si nosotros hacemos manifestaciones en la vía pública, cerramos calles o cerramos carreteras, ¿verdad? El gobierno fácilmente dirá que esas manifestaciones en donde estamos impidiendo la circulación de productos, ¿verdad? Porque cerramos calles y cerramos carreteras, se está haciendo un daño o perjuicio a la economía nacional, y entonces por lo menos los dirigentes de esa manifestación se les acusará de terroristas y estos irán a la cárcel de 22 años y medio hasta 60 años de prisión. Hasta 60 años de prisión, ¿verdad? Y finalmente, si además en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Si nosotros estamos haciendo una manifestación en Palacio Nacional y no dejamos que salgan los empleados de Palacio Nacional, o no dejamos que salgan los empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o no dejamos que salgan los empleados de la autoridad hacendaria, ¿verdad? La autoridad podrá decir que la manifestación tipifica el delito de terrorismo calificado, porque en esa manifestación pública donde estamos presionando al gobierno o donde estamos queriendo que el gobierno tome una determinación X, ¿verdad? En esa manifestación hemos detenido en calidad de rehenes a varias personas a las que no dejamos salir, y eso será suficiente para que el delito de terrorismo se considere calificado, y a los manifestantes que detengan acusados del delito de terrorismo se les imponga la pena mínima de 22 años y medio. Recordemos que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los que van a detener a los manifestantes son militares y marinos disfrazados de Guardia Nacional, ¿verdad? Que los llevarán a las oficinas de las autoridades civiles, donde está llena de militares y marinos disfrazados de Guardia Nacional. Entonces ya veremos qué calvario sufrirán nuestros compatriotas que, participando en manifestaciones públicas pacíficas, gracias a los guardias nacionales infiltrados en esa manifestación que hacen violencia, pues todos los manifestantes puedan ser acusados de terroristas, ¿verdad? Yo estoy seguro que tan pronto nos demos cuenta de que
a los manifestantes nos pueden acusar de terroristas y nos pueden meter desde hasta 22 años y medio de prisión y hasta 60 años de prisión, pues vamos a empezar a dejar de hacer manifestaciones públicas, ¿verdad? Y eso y máxime con la represión de la Guardia Nacional, y eso exactamente es lo que se pretende. El capital mundial sabe la indignación, el encono, el enojo que sentiremos los mexicanos cuando nos estén quitando nuestros bienes y se los estén regalando a la élite reducida de integrantes del gran capital que viven en México. Saben que nos vamos a manifestar, y por eso desde Peña le dieron la orden de que modificara la ley para que las manifestaciones públicas sean catalogadas como delito de terrorismo y que las penas aplicables puedan ser hasta de 60 años de prisión, según lo hemos analizado. Seguidor de AMLO, no nada más me digas ya cállate, baja el artículo, léelo, estúdialo y después espero tu comentario serio. Bien, seguimos con la lectura. Conductas que tipifican el delito de terrorismo y penas aplicables al mismo. Dice, cuando transcurridos algunos años, esto no era para el sexenio de AMLO, para el sexenio de Peña, era para el sexenio de AMLO. Cuando transcurridos algunos años ya sea visible y palpable que con base en el Código Fiscal de la Federación y en la reglamentación del delito de lavado de dinero, las autoridades están privando de su patrimonio, negocios, ingresos futuros y libertad a los mexicanos, dejándolos con una mano adelante y otra atrás, y la economía de los particulares se complique por la penuria entonces existente, la desesperación y el grave sufrimiento llevarán a quienes ya perdieron su patrimonio, negocios y dinero, y a quienes estén en ese proceso a manifestarse públicamente en contra de las autoridades para presionarlas a fin de que dejen de aplicar esas medidas legales en perjuicio del soberano pueblo mexicano. Como lo descrito en el párrafo que antecede, ya lo vislumbra el gran capital mundial desde ahora. Con toda anticipación ha indicado que el gobierno mexicano, entonces a cargo de Peña, tanto poderes ejecutivo como legislativo federales, desde el 15 de marzo de 2014, modifiquen la reglamentación del delito de terrorismo a fin de que los mexicanos que se manifiesten públicamente en contra de las medidas legales a través de las cuales los privarán de sus bienes y dinero, fácilmente puedan ser procesados y sentenciados como terroristas, aplicándoles como penas mínimas las de prisión de 15 a 40 años y de 400 a 1200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. Llegado el momento, 2020, 2021, 2022, llegado el momento, aunque las manifestaciones públicas sean pacíficas, dado el elevado número de personas que participarán en ellas, miles y miles de mexicanos agraviados, prácticamente todos los mexicanos, porque la situación de pobreza estará generalizada. Al no existir fuentes de trabajo, el gobierno tratará de reprimir tales reclamos sociales, para lo cual infiltrará en las manifestaciones públicas a personas ajenas al movimiento, probablemente policías encubiertos, ¿verdad? Probablemente diría yo, guardias nacionales encubiertos, quienes siguiendo indicaciones de las propias autoridades, intencionalmente realizarán actos violentos en contra de bienes o servicios públicos, instalaciones y oficinas de gobierno o privados, vehículos o negocios de particulares, caso en el cual el gobierno ya tendrá pretexto para reprimir la manifestación popular con el uso de la fuerza pública, agrediendo físicamente a los manifestantes, estos últimos que al repeler esas agresiones
al defenderse, ya podrán ser acusados de atentar en contra de la integridad física, emocional o la vida de los policías o guardias nacionales que los agreden, ante lo cual las autoridades argumentarán que todo lo anteriormente descrito produce alarma, terror entre los servidores públicos, que son un sector o grupo de la sociedad, manifestaciones y reclamos que además tendrán la intención de presionar a la autoridad para que deje de privar de su patrimonio, negocios y dinero a los particulares integrantes del soberano pueblo mexicano con base en la legislación fiscal y penal vigentes, todo lo cual permitirá que a los particulares que aprenda la autoridad y los procese por el delito de terrorismo les pueda aplicar de 15 a 40 años de prisión sin posibilidad de que obtengan algún beneficio legal que les permita recuperar anticipadamente su libertad, esto para desalentar cualquier manifestación o reclamo públicos y las autoridades puedan continuar tranquilamente con su labor de privar a los mexicanos de su patrimonio, negocios y dinero en beneficio del gran capital mundial, que son los instigadores en su beneficio de todas estas medidas legales de tanta iniquidad y maldad. Bastará con que se rompan los cristales de un automóvil o de un negocio para que se tipifique el delito de terrorismo, ya que las autoridades argumentarán que se realizaron actos violentos contra bienes privados, ocurrido lo cual por lo menos todos los dirigentes del movimiento serán aprehendidos, procesados y sentenciados como culpables por la comisión del delito de terrorismo, procediendo de la misma manera las autoridades cuantas veces sea necesario, hasta que los particulares entiendan que no les conviene manifestarse públicamente en contra del despojo de sus bienes y dinero, del que serán víctimas con base en las leyes fiscales y penales vigentes desde ahora. En ese entonces los manifestantes serán gente de dinero o que tenían dinero, profesionistas, comerciantes, empresarios, arrendadores, socios y accionistas de personas morales, etcétera, que hoy tienen una situación económica de bonanza y prosperidad en 2014 y en 2018 y que el día de mañana, 2021-2022, no muy lejano, perderán su patrimonio, negocios y dinero como consecuencia de ser sorprendidos fuera de la ley fiscal, probablemente en defraudación fiscal y delitos equiparables o lavado de dinero. Este delito de terrorismo es un as que las autoridades fiscales se tienen guardado bajo la manga para aplicarlo en contra de todos los profesionistas, empresarios, comerciantes, arrendadores, etcétera, que en su momento se manifiesten públicamente en contra de las leyes fiscales y penales inhumanas, con base en las cuales ya perdieron o perderán sus bienes y dinero, delito de terrorismo que los mexicanos que tienen bienes y dinero deben conocer antes de tiempo para que puedan ser, delito de terrorismo que los mexicanos que tienen bienes y dinero no deben conocer antes de tiempo para que puedan ser gravemente sorprendidos en el momento en que empiecen a rebelarse. Por eso esto no se dice en ningún lado, en ningún foro, no se dice en maestrías, en doctorados, no lo dice la PGR, no lo dice el gobierno, porque esto no lo debemos saber los mexicanos. Prueba plena de que este delito de terrorismo debe permanecer oculto hasta que en los próximos años se aplique en contra de los mexicanos que quieran manifestarse y oponerse públicamente a la pérdida de sus bienes y dinero, la constituye el hecho de que no obstante que el actual artículo 139 del Código Penal Federal está vigente desde el 15 de marzo de 2014, sorprendente e inexplicablemente no se aplica en contra de los maestros de la CENTE, no obstante que su proceder encaja perfectamente en la parte antes reproducida de la fracción 1 del primer párrafo del artículo 139 del Código Penal. Lo anterior no lo hacen a fin de que nadie sepa desde ahora, mucho menos los mexicanos que tienen bienes y dinero, que por llevar a cabo una manifestación pública fácilmente pueden ser procesados y sentenciados, o que un solo bien se ha dañado, ¿verdad? Esto último sentenciados como terroristas, bastando para ello que una sola persona sea agredida o que un solo bien sea dañado, esto último que fácilmente puede llevar a cabo un policía o guardia nacional encubierto. De hecho, las movilizaciones y manifestaciones públicas de los maestros integrantes de la CENTE son utilizadas por el gobierno para endurecer las leyes, para incrementar el número de policías y para adquirir más y mejor armamento en espera de las futuras manifestaciones públicas que los mexicanos que ahora tienen bienes y dinero realizarán cuando sean privados de su patrimonio, negocios y dinero.
Terrorismo calificado que agrava las penas aplicables. Conforme al segundo párrafo del artículo 139 del Código Penal Federal, el delito de terrorismo se sancionará con prisión de 22 años y medio a 60 años en los siguientes casos. A. Cuando el delito de terrorismo se ha cometido en contra de un bien inmueble de acceso público, por ejemplo, las oficinas del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, de la PGR, del Poder Judicial, etc., bastando con que se rompan cristales o se destruya una puerta. B. Cuando con el delito de terrorismo se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, por ejemplo, que se bloqueen carreteras o calles obstaculizando la actividad comercial y la distribución de bienes. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador durante meses ahí en la Avenida Reforma, cuando hizo su plantón, ¿verdad? Para él era bueno. Que lo hagamos nosotros es terrorismo. C. Cuando la comisión del delito de terrorismo se detenga en calidad de rehén a una persona, por ejemplo, que haya un plantón afuera de las oficinas del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, de la PGR, del Poder Judicial, etcétera, que impida la salida de los empleados públicos. Como vemos, los dirigentes del movimiento de maestros integrantes de la CENTE fácilmente podrían ser procesados y sentenciados como culpables por la comisión del delito de terrorismo, aplicándoles como penas la prisión de 22 años y medio a 60 años de prisión, lo que no hace el gobierno federal, precisamente para no alertar a los particulares que tienen bienes y dinero, a fin de que cuando en los próximos años se quieran oponer a la privación de su patrimonio, negocios y dinero, los sorprendan con ese delito y sus penas excesivas, a fin de reprimir y desalentar con eficacia cualquier intento de oposición. Por eso, para que los mexicanos que tienen bienes y dinero no tengan necesidad de realizar manifestaciones públicas en los próximos años, actualmente los abogados fiscalistas y los contadores públicos deben trabajar incansablemente para lograr que todos los contribuyentes tengan una situación fiscal apegada a derecho, que paguen correctamente sus impuestos, cuidando que no incurran en defraudación fiscal y delitos equiparados o lavado de dinero, de tal suerte que nunca se ponga en peligro la conservación de su patrimonio, negocios, ingresos futuros y libertad, lo que puede lograrse si los contadores públicos y abogados prestan servicios fiscales de actualidad, de vanguardia. Bien, esto no lo estoy diciendo por primera vez ahora, lo dije en contra de Peña Nieto en este libro publicado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero es totalmente aplicable a Andrés Manuel López Obrador. Los seguidores de AMLO van a decir, ese artículo no lo publicó AMLO. Bien, solamente veremos la buena voluntad de AMLO y le creeremos que nunca va a reprimir al pueblo si Andrés Manuel López Obrador deroga este artículo y deja de considerar que las manifestaciones públicas tipifican el delito de terrorismo en los casos que marca este artículo. Si Andrés Manuel López Obrador mantiene vigente este artículo como está redactado y además crea la Guardia Nacional, que eso es un hecho, claro que nos va a reprimir. Claro que nos va a reprimir a los mexicanos y va a usar la fuerza atacándonos con militares y marinos disfrazados de guardias nacionales, ¿verdad? Por eso los mexicanos todos debemos conocer este artículo y todos debemos manifestarnos públicamente para que Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena deroguen este artículo. Si no lo derogan, señores, nos van a reprimir. Bien, estimados amigos, analicen el contenido de este video, razónenlo y tomen sus propias decisiones. Que Dios nos cuide y nos proteja de todos los peligros que en este sexenio corremos los mexicanos, todos. Primero los que tienen patrimonio y a finales de sexenio los más de 100 millones de mexicanos que gracias a las políticas desastrosas de AMLO viviremos en la pobreza y en la pobreza extrema. Muy buenas tardes.